¿Ya regresaron todos? No sé. Quiero comentar ahorita que se reanude todo, Ujú. que me lo indiquen, punto. Sí. Ok, pues no sé, quienes pudieron estar revisando un poquito en torno a Rashomon, no sé, alguien que tenga dudas, comentarios, tú decías, Ok. ¿quieres mencionar algo más, Oscar? Sobre de esta idea, algo así como que de repente ya comí tantito y volvió a caer la pelotita en el hoyo de golf. Este, que entonces, retomando un poquito lo que ya hemos hablado, hemos visto sobre esta pues digamos, sí, norma de que todo es un personaje, tanto a nivel en ámbitos cinematográficos como de cómic. Aquí también es importante, estábamos viendo que, no sé, seleccionar el narrador o XY tipo de recurso, XY truquito, pero quizá ahí ya vamos para allá, no sé, pero retomando incluso veía yo que vimos diseño de personaje, otra cosa que funciona y funcionaría aquí como un personaje es, insisto, en ambos campos, la iluminación. Si decidimos hacer me acordé ahora que mencionó Sin City, ¿no? Si queremos hacer en blanco y negro la película o el cómic, jugar un poquito con esta cuestión del claroscuro, ¿no? Iluminación también en el sentido de cuándo sucede la historia o la acción. Me acordé muchísimo de series y películas de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, como en algunas secuencias digamos, lo más intrigante sucede, no sé, de noche. Y la escena final sucede en un atardecer, amanecer, no lo sé. Y también pasando en ausencia de color es blanco y negro, pero el color también funciona y debería funcionar como un personaje, ¿no? La paleta de color que se designe para el proyecto, la novela que estén trabajando, también tiene mucho que ver. Y en ámbitos cinematográficos también, me acordé muchísimo de esta última de Mad Max, el Loco Max, como increíblemente todo está en azul y amarillo. Pero si de repente cambiamos el azul y amarillo por no sé, rosa y verde, la interpretación es distinta y todo nada que ver pues con lo presentado. Y lo mismo, todos los elementos, por ejemplo, retomando nuevamente el Locomax, todos los elementos que son carros oxidados, manipulados, personalizados, apocalípticos, y pones de repente, no sé, un Corvette, este último modelo limpiecito, tú dices, ah, caray, ese elemento, ese elemento no va ahí. Pero bueno, eso también puede caer dentro de la experimentación, ¿no? A quien se le encante, ¿no? A quien le guste. Pero, pues insisto, tratar de llevar una coherencia incluso con niveles cromáticos y o de iluminación, punto. Sí, sí, pues de hecho, gracias, Oscar. Sí, pues es muy importante, pues todo, ¿no? Todo habla en la historia, o refuerza o desvirtúa, ¿no? Refuerza o desvirtúa, ¿no? O sea, por eso tenemos que ir checando cómo todo afecta, ¿no? Para bien o para mal al proyecto. Tanto lo narratológico como en lo semiótico, ¿no? Lo visual. Y bueno, entonces, yo espero que ya todos tengan los materiales con los que hemos estado trabajando. Es uno que hemos estado viendo, es el que se llama Uno, Manual Basicomic. Y bueno, son dos partes también muy importantes que vamos a comenzar a revisar, que son estrategias, que es la adjetivación icónica y la sustantivación icónica. Son dos cosas, ¿no? Y se caracterizan, de hecho, varios recursos que vamos a estar utilizando se caracterizan y yo creo que es muy importante para
en cuanto a la metodología que debemos generar nosotros para nosotros mismos, es el qué, el cuánto, las clásicas preguntas, el cómo, el modo, y bueno, uno es el qué y cuánto en la sustantivación, o cantidades, y el qué, y la adjetivación es como no sé si recuerden las clases de la primaria, ¿no? El gato rojo, ¿no? El sustantivo es el sujeto, que es el qué y el cuánto, y la adjetivación, pues la característica, lo que es el modo o cómo se representa. Entonces, pues digamos que algo que se está planteando aquí es mucho cómo vamos a ir caracterizando lo visual para enfatizar o quitar atención de un elemento, ¿no? Ya sea a partir de poner o quitar color o elementos, ¿no? En este caso, la adjetivación icónica es el cómo, el modo, la manera en que represento o exagero las cosas para generar dinamismo o emoción. Esta herramienta técnica está en relación a la utilización de los elementos cinéticos y fonéticos para representar el movimiento y que son afectados los dibujos por la acción o las emociones que se generan por ello. Generalmente para producir situaciones de dinamismo en los personajes, objetos o fondos, aquí todo lo que aparece en la viñeta es personaje, dado que todo ayuda a reforzar la ambientación. Por ejemplo, no es lo mismo que dos personajes, bueno, que aquí pongo siempre el ejemplo, ¿no? De dos personajes que están en un parque besándose y que de fondo hay un sol resplandeciente y un día soleado y hay flores de fondo, a diferencia de que es la misma pareja, pero hay una luna llena, neblinas, siluetas de árboles marchitos y siluetas de murciélagos, ¿no? Vemos que se comienza a emparentar mucho con el teatro, como si todo fuera, ay, ¿cómo se llama estos? Los materiales que se usan para dar credibilidad en el teatro, los materiales, utilería, Utilería. es como la utilería. Sí, utilería. Y bueno, vemos que hay muchas estéticas en el cómic, a un grado tal que hay cómics en los que totalmente la representación de los personajes es solo ellos y los fondos en blanco totalmente. Como en el caso de Kino, ¿no? Solo aparecen los elementos a menos o que sean demasiado importantes en la historia. Perdón. ¿Qué pasó, tío? Acá lo subí. Lo voy a arreglar. Y entonces, perdón, entonces, pues tenemos que ir viendo cómo esto es como una especie de modulador o calibrador, ¿no? Aquí ponía como ejemplo qué pasaría si en esta viñeta del medio fuéramos restando elementos. Vamos quitando los dibujos de los discos, de las carpetas. ¿Qué pasaría si fuéramos quitando uno por uno? A un grado en el que el personaje queda solo con la acción de que está como cargando varias cosas, ¿no? Imagínense esos personajes sin todos estos elementos que ayudan a justificar o fundamentar esas acciones, ¿no? Y a su inversa, ¿qué pasa si vemos ya ir agregando todos estos elementos? Pues vemos que se justifica esa actitud que tienen como de caos o no sé, aquí de qué forma podrían sintetizar qué estado de ánimo tiene ese personaje, ¿no? Y cómo se va justificando y fundamentando con a partir de esa suma de elementos. Y bueno, entonces estábamos viendo que los fondos, en este caso como ejemplo, pues influyen mucho, ¿no? Entonces, así
que debemos ser siempre conscientes de no descuidar fondos y los simbolismos o metáforas, pues pueden ayudar a reforzar ideas o en el peor de los casos que la gente entienda exactamente lo contrario a lo que queríamos decir. Otro elemento importante para generar más dinamismo es el siguiente. A mayor dinamismo, menos estarán tocando la línea de piso, objetos y personajes. También se incluye aquí la utilización de planos y angulaciones para reforzar la expresión. Hablábamos en otras sesiones del caso del plano holandés y el plano aberrante, que el plano holandés es que la cámara, en este caso pues se usa el lenguaje del cine, ¿no? En lugar de que esté la cámara, ¿cómo le hacen en el cine? Así, totalmente en cuadro, pues se va haciendo un poquito girada la toma, ¿no? Para que el piso se vea como si fuera un declive, ¿no? Y eso ayuda mucho a generar la sensación de inestabilidad de la historia o de dinamismo, ¿no? Que está, por ejemplo, cuando incluso hasta lo usan mucho como efecto de cine, ¿no? Que hacen un ángulo giran la cámara para que parezca que incluso los personajes que están parados corren hacia la parte que se va como hacia la parte de abajo. No sé si me expliqué, pero entonces... Lío, ven para acá, por favor. Ahorita voy. Perdone, hoy mi niña está un poco más inquieta. Entonces, pues lo mismo. ¿Qué pasaría si ustedes intentan ir adecuando todos estos recursos a sus proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de elementos podrían estar sujetos a cómo adecuar, el cómo, el modo, cómo exagero, para elementos para generar dinamismo o emoción o reforzar ambientaciones a partir de los planos, angulaciones, el diseño de la página? E igual, aquí no es tanto llegar a un objetivo de, mira, ya quedó la página, es, bueno, a ver, ¿qué pasa si uso esto? ¿Qué pasa si exagero las hojas del árbol que están en el piso? ¿Qué pasa si pongo un sol demasiado resplandeciente y en la siguiente viñeta el personaje se está quemando con el sol? A que solo simplemente está viendo el sol, ¿no? Entonces, pues todo habla, ¿no? Y bueno, perdón, ahorita regreso y vemos el tema de sustantivación. Perdón. Ya voy. Tío.
Perdón. Bueno, entonces estábamos viendo cómo todos los elementos influyen para inconscientemente en el lector para hacer creíble la historia, ¿no? Vemos este trabajo de Quino, principalmente el caso de arriba, ¿no? Cómo finalmente es una suma de puntos que representan contaminación, ¿no? Y bueno, aquí dice sustantivación icónica, esto es el qué y cuánto represento. Y esto fue estos recursos los plantea Rodríguez Diegues, si alguien quiere checar su trabajo. No sé si ya haya disponible algún material de él es español. Pero bueno, finalmente él muestra varios ejemplos y yo aquí intento sintetizar, ¿no? El recurso. Y bueno, aquí qué podemos ver, ¿no? Que es un qué, en este caso son puntos, y en el ejemplo de abajo, cuadrados, ¿no? Y podemos ver que en efecto son lecturas inconscientes o a nivel inconsciente que el lector percibe, ¿no? Y es como lo que se mencionaba en sesiones anteriores, que el género de narrativa gráfica que es la tira cómica o viñeta cómica, pues suele ser de las más complejas y más dentro de la modalidad de wordless, ¿no? Sin texto, porque es lo que menciona Rodríguez Diegues. Si no tiene texto, entonces tiene que compensarse con un dibujo muy enriquecido con detalles, ¿no? Aquí podemos ver en el caso del ejemplo del cuadrado, que ni siquiera se requiere un diálogo, porque todo lo está diciendo el dibujo. Y de ahí que también un poquito se mencione o se recomiende el trabajo de Donis Adondis, el de la sintaxis de la imagen, que es cómo se representa la estabilidad, pues con el cuadrado, con las líneas rectas, verticales y horizontales, y cómo se representa algo que se sale de eso, ¿no? Pues en este caso, Quino lo plantea como con la espiral, ¿no? Y solo a partir, en este caso, de la reiteración, es que pues se hace evidente, ¿no? ¿Qué pasaría, como el ejemplo anterior, qué pasaría si fuéramos restando los detalles de los cuadrados? Imagínense que quitamos todos los cuadrados, tal vez aún sigue siendo muy eficaz la imagen, pero sigue siendo reforzada por esta insistencia o reiteración o reforzamiento del concepto, ¿no? De lo cuadrado versus la espiral que dibujó el niño, ¿no? Y vamos viendo cómo es una suma de los elementos a partir del rostro de los personajes, la actitud de los personajes, corporal, ¿no? Y bueno, entonces pues vemos que finalmente una suma o resta de elementos pues influye. Aquí, ¿qué pasaría si quitáramos todos ¿cómo se le llama esto? Pues este efecto de puntos que generó Quino, ¿no? Para generar esa sensación de suciedad del ambiente, ¿no? Aquí vemos que es personaje el ambiente, es personaje la respiración, es personaje el medicamento, y vemos que finalmente esta es una estructura de bucle, de ciclo, porque aquí bien puede comenzar esta viñeta de la fábrica y comenzar la historia, ¿no? Es cíclica. Y bueno, de hecho, esta fue un pequeño fragmento de una página
que de hecho lo desarrollaron a modo de animación, no sé si la han visto como animación, que es también como una cualidad que también tiene el cómic, que puede también ser una maquetación para un proyecto a largo plazo, de un proyecto audiovisual, ¿no? Ya sea de cine, de animación, ¿no? De hecho, no sé si esté por ahí, una chica, Leli. ¿No andas por ahí, Aleli? Aleli trabaja animación y es lo que han platicado, ¿no? Dice, no, pues es que si trabaja en ay, casa productora, y es lo que ella menciona, dice, si uno lleva un proyecto, no es lo mismo llegar con un proyecto, oye, ¿saben qué se me ocurre tal idea para una película, hay que hacerlo? Dicen, pues tal vez, pero ¿no? A diferencia que incluso uno llegue con una novela gráfica, oigan, les propongo este proyecto, no sé qué les parece, ¿no? O sea, finalmente uno va llegando con un material más amplio de información, ¿no? Tal vez la idea de la persona que propone solo el proyecto de manera oral, ¿no? Es que yo propongo, pues tal vez sea muy interesante y muy innovador, pero mientras no haya más información o no se aporte más información, en este caso haya incluso una maqueta. Incluso hay teóricos que plantean también la posibilidad de que una novela gráfica es una maqueta para un proyecto audiovisual, ¿no? Es lo que se mencionaba hace rato, ¿no? Y bueno, pues también considerarlo como posibilidades, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo. En el caso de sustantivación, dice, la sustantivación es importante para el efecto que deseamos lograr en el lector, que la cantidad de objetos sobre el soporte. La cantidad de objetos sobre el soporte para generar sensaciones de ansiedad, de enfermedad, de dinamismo, bueno, pues un poquito lo que se mencionaba, ¿no? Que la suma de elementos va a generar sensaciones, ¿no? A nivel inconsciente. En este caso, lo que menciona, ¿no? De ansiedad, de enfermedad, de dinamismo, velocidad. Algunos ejemplos de arriba pueden también ser casos de este recurso, pues la cantidad en este caso de elementos, pueden reforzar la sensación de caos personal o locura, que era lo que veíamos acá. Y vemos que es una suma de elementos, ¿no? O se suma o se resta. E incluso yo les sugiero también como ejercicio que hagan un dibujo, si es posible lo copian, y en uno déjenlo de una forma y en otra exageren todo, ¿no? Y vean qué pasa, ¿no? Incluso, pues sí, o sea, qué grado. Yo le sugeriría incluso que como parte de lo que es ya el desarrollo de todo el proyecto y parte de lo que vamos a estar viendo más adelante en cuanto al guión, pues que hable más el dibujo que en sí el diálogo por escrito, ¿no? Los elementos verbales. Porque eso habla de que hay pues una riqueza del dibujo, ¿no? Que es lo que como tal se debe reconocer en el caso de la narrativa gráfica, ¿no? Que podemos hacer una revisión de diversos dibujantes, trabajos de narrativa gráfica, de gráfica, y podemos ver que hay incluso elementos que podemos utilizar, lo que le llaman, pues sí, adaptar a nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga duda en cuanto a estos dos recursos. Y bueno, aquí, entonces, aquí algo que se reitera, entre menos toque el piso, la línea de piso del dibujo, más dinámico será un dibujo. Y vamos a estar viendo, bueno, aquí dice, también se incluye aquí la utilización de planos y angulaciones. Ven que también les había sugerido que en lo posible traten de familiarizarse con esos lenguajes de el nombre de cada tipo de angulación. Yo les sugería o les sugiero que, ¡ay, qué horror! No estoy grabando, ¿o sí grabé?
comencé a grabar. No, sí estoy grabando. Les sugiero que impriman la parte del otro PDF, el que se llama, el que tiene un 2, y dice manual, y que impriman la parte donde están los tipos de planos y los tipos de angulación, ¿no? Y los pongan en algún lugar que sea accesible, ¿no? Y que digan, bueno, pues me los tengo que aprender porque eso me va a ayudar mucho a, a tener más herramientas a disposición, ¿no? Y bueno, no sé hasta aquí que si hay algún comentario. Y bueno, regresando un poquito a esta referencia de la película de Rashomon, que vuelvo a insistir, yo sé que no debo estar citando miren, este es el libro de Elena Bernstein. Lo voy a subir al grupo y también al Drive. Y pues bueno, son 510 páginas. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que hasta este momento yo no he tenido el tiempo para poderlo revisar, para sintetizar referencias, para poder adaptar al libro, porque finalmente, como han podido ver, un capítulo del libro, pues son a lo mucho 6 cuartillas, ¿no? Y ahora sí que poder hacer una síntesis de un libro así creo que es imposible, pero bueno, si quieren leer algo, yo les sugiero que lean este. Es impresionante. Es de 1985. No sé si fue un libro que solo quedó en primera edición. Ojalá que no. De hecho, yo no lo he buscado en físico, pero pues es un librote de 500 páginas. Y bueno, como dice Roque, ¿no? No está de más que lo tengan. Generalmente solo lo he llegado a difundir si alguien me pregunta sobre el tema, pero pues sí, creo que sí. Lo ideal es sugerirles, si tienes tiempo, que este libro sea una prioridad, ¿no? Que es más como una especie como aquí menciona Elena Bernstein, ¿eh? Es un diccionario. Es como si yo les dijera, apréndanse un diccionario, ¿no? Es imposible. O a lo mejor no, ¿no? Pero aquí pone el caso de diversas terminologías de la narratología. Y bueno, en el caso de lo que es varios términos, yo les podría decir que algunos, pues sí son ya muy, por ejemplo, el término metadiégesis, diégesis, intradiegético, pues ya son términos muy especializados dentro de lo que es ya propiamente el campo de la literatura. O sea, ya es más propio de la literatura, ¿no? Pero imagínense que dentro del campo de la narrativa gráfica se pudiera llegar a utilizar estos grados de sofisticación del lenguaje, estaría bien, bien padre, ¿no? Y qué bueno, finalmente a lo mejor aquí se ve demasiado complejo, pero ya si comenzamos a buscar ejemplos en la realidad, creo que tanto en la realidad como en productos culturales, creo que hay muchos, ¿no? Y que bueno, de hecho aquí noto que Elena Bernstein utiliza muchos recursos de la medicina y es lo que yo en el caso del libro terminé utilizando recursos o términos que son de otras áreas porque como tal no las hay en el caso de la narratología. Incluso, por ejemplo, el término cataléptico, pues es de la medicina, ¿no? Los términos cataléctico, braquicataléctico, hipercataléctico, ¿no? Y que aquí lo que menciona, ¿no? En la retórica latina y en la griega, verso completo al que no falta ni pie ni sílaba. Se opone tanto al... Bueno, pero esto ya, si ustedes lo quieren ver, ¿no? Y bueno, ya.
hasta ahí, ¿no? Ya, porque ya de por sí es mucho lo que estamos viendo acá. Y pues sí, es muy, muy interesante todo lo que contiene ese libro, ¿no? Ese diccionario. Y bueno, no sé si sobre esto tengan algún comentario. Y bueno, también en cuanto al cómic, ¿no? Sí, también notamos, creo que han notado los que son más consumidores de cómic contemporáneo, que tanto todavía se aplican efectos de movimiento, ¿no? ¿Han visto estos efectos de movimiento en cómic contemporáneo, los que consumen cómic muy actual? ¿O ya comienza a estar como en desuso, ¿no? Se comentaba también que estos recursos, yo los recuerdo más en el caso de la pintura, ¿no? Con el desnudo bajando escalera ay, ¿cómo se llama este pintor? Duchamp. ¿Y quién se imaginaría verlo en un cómic, ¿no? Este recurso de descomposición del movimiento, ¿no? De hecho, voy a buscar el cómic que se llama Un viaje, El viaje. No recuerdo el nombre del dibujante, pero él está haciendo un estudio de la descomposición del movimiento, en la que en sí como tal, la descomposición del movimiento es el personaje en la historia, ¿no? Ya son como lo que como tal le denominan el cómic de vanguardia. Y bueno, si podemos notar, no sé, a los que estén también ¿cuál es la palabra? Muy cercanos a todo lo que se dice sobre novedades del cómic, que tanto han escuchado como tal el término cómic de vanguardia. Alguien que diga si lo han escuchado o no. ¿Verdad que no? Entonces, pues vemos que hay mucho que explorar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si dijéramos, hay que hacer cómic de vanguardia, ¿no? Pues vemos que implica este reconocimiento de todos estos recursos, ¿no? Que son principalmente de carácter semiótico. Y sí, yo espero ir subiendo un poquito materiales de que vean este cómic de El viaje, que no recuerdo el nombre de este dibujante, es japonés. Y es muy extraño ese cómic porque los pocos elementos humanos que plantea, que representa, son como máscaras. Y te da como una sensación muy extraña, ¿no? Entonces es como generas una ambientación en la que como tal el dibujo te deja como con una sensación de robotización, ¿no? Y bueno, y entonces como pues regresamos propiamente al campo del dibujo para problematizar al dibujo como tal, ¿no? Por sí mismo. Y entonces vemos que la labor del historietista pues es doble, ¿no? ¿Cómo complejizas la representación gráfica o visual y cómo complejizas la representación narratológica, ¿no? Ya de por sí son dos campos complejos y ahora cómo haces que ensamblen ambas disciplinas, ¿no? Sí, y creo que pues es muy, muy interesante y por eso es que yo les digo, no se abrumen, simplemente véanlo como un campo de experimentación, ¿no? Y que a partir de todos estos ejercicios van a ir haciendo una elección y decisión de qué rumbo va a ir tomando el proyecto, ¿no? Incluso ha habido gente que me dice, es que mi cuento como que ya no me terminó de convencer, puedo hacer otro. Les digo, sí, es que hagan ustedes lo que quieran. Incluso pueden hacer como una especie de... ¿Sí, Pati? Sí, yo quería participar mencionando que la activación que otorga
a la imagen, el color en estos ejemplos es determinante, además de la diseminación de los elementos en el espacio, que los hace gravitacionales y los hace irreales, suspendidos, como en la forma del agua, o como en Takashi Murakami, en el tercer ejemplo que tenemos aquí en la página, en donde las tensiones gráficas contraponen un pop neurótico que agrega otros elementos y soluciones totalmente manga y con un grado como de toxicidad a través del color. Y lo anterior, lo que tenemos abajo, es como un futurismo nostálgico que se proyecta en toda esta secuencia de movimientos, como lo es acá con la onomatopeya de la acción, ¿no? También era lo Sí, que quería comentar, maestra. gracias, Pati. Pues, gracias, maestra Pati. Sí, pues, sí, de hecho, hiciste que recordara un poquito también el inicio. De hecho, creo que tengo el cómic completo, la novela gráfica completa del viaje, y mencionan en el prólogo de la novela gráfica que la intención de este dibujante, que no recuerdo su nombre, era hacer como una revisión del manifiesto futurista de Manetti en cuanto a la oda a la máquina, ¿no? O sea, cómo la máquina comienza a ser un personaje y deja al humano de lado, ¿no? Sí, sí, pues vemos entonces cómo discursos del arte ya están totalmente problematizándose en el campo de la narrativa gráfica, ¿no? En el caso de este dibujante. Sí. Y bueno, pues esta parte también, ¿no? Niveles de iconicidad. También si buscamos el esquema de niveles de iconicidad, pues cada teórico maneja los grados de manera distinta. Yo recuerdo que en una teoría que yo vi que me convencía más era que aquí planteaban que el grado, he visto este esquema, pero incluso inverso, que el nivel 11 es la representación totalmente abstracta y el nivel 1 es el original. Y aquí lo plantean como que aquí no plantean como grado 1 o máximo, que sea el original, sino plantean que es la imagen. Y bueno, pues esto es muy importante porque incluso se puede hacer un cómic totalmente con una representación abstracta, como también lo hace el dibujante Lorenzo Mattotti. Yo espero también subir. Miren, ya comenzamos a estar citando trabajo de dibujantes. Lorenzo Mattotti también tiende a hacer como dibujos abstractos y es como pues muy impresionante cómo muchos de sus personajes son totalmente abstractos y solo percibes que es un personaje porque parece ser que de alguno de los elementos de la composición surge el globo de diálogo. Y bueno, yo espero, no sé si alguien tenga alguna novela gráfica de Lorenzo Mattotti. ¿No? Bueno. En el Drive. Ana, en el Drive hay un par de novelas de él. Gracias. Sí, pues vemos que entonces hay infinidad de posibilidades de representación, ¿no? Aquí ya estamos yéndonos más al campo del pictórico, gráfico, del dibujo, ¿no? Y bueno, infinidad de posibilidades de representación, ¿no? Aquí menciona Alfredo que Lorenzo Mattotti tiene Instagram y ahorita tiene una película de animación en la Cineteca. Gracias, Alfredo.
Sí, pues entonces aquí un poquito también lo que planteaba Barbieri es que de acuerdo al tipo de narración que se esté contando, incluso es también a qué tipo de iconicidad sería lo ideal adecuarla. Por ejemplo, una novela gráfica de tipo documental, quizás sería recomendable, no, al contrario, Pati. Tal vez una representación de tipo realista, o no sé, ahí ya lo va decidiendo cada dibujante, ¿no? Pero también imaginar qué pasaría si una novela gráfica documental es representada a un nivel pictográfico muy básico de... Sí, hay que imaginar, ¿no? ¿Qué pasaría si una novela gráfica que conocemos con un tipo de dibujo le cambiáramos el nivel de iconicidad o realismo, ¿no? Entre más caricaturesca sea el contenido o el concepto, pues se sugiere que sea más sintético, ¿no? Como el caso de Kino, ¿no? Pero es finalmente una sugerencia y una teoría que manejan algunos teóricos, y vemos que finalmente ya no hay tanto material cómico en el caso de la narrativa gráfica, o no sé ustedes qué tipo de contenidos han visto en la narrativa gráfica de estos tiempos, ¿no? Sí, sí, gracias, Pati. Puede haber contrastes en la misma historia y soluciones técnicas. Sí, de hecho, yo espero ya que comencemos a ver algunos ejemplos gráficos, pero es importante entonces esto, ¿no? Porque esto también sugiere tener una disposición de flexibilidad que es casi como qué tipo de realismo te está solicitando la historia en la que se debe plasmar, ¿no? O representar. No sé si hasta aquí queda como claro esto del nivel de iconicidad. Barbieri sugiere que uno adecue el tipo de dibujo al tipo de historia y no que la historia se adecue a nuestro tipo de dibujo. ¿No? Está muy, muy interesante, ¿no? Como la historia se adapta a nosotros o nosotros a la historia, ¿no? Al proyecto, ¿no? Que es como un poquito lo que citábamos con el caso de Breccia, ¿no? Que de acuerdo al tipo de proyecto usaba un tipo de representación, ¿no? Usaba en algunos collages, en algunos un tipo de dibujo más contrastante con tintas, una tinta, ¿no? Más a un estilo como dicen por acá, de novela negra, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver también cómo cada género maneja un tipo de lenguaje y de acuerdo al tipo de lenguaje semiótico que maneja, pues si es que nosotros elegimos algún género narrativo, pues adecuar a ese tipo de lenguaje que está manejando esa categoría o género. Y bueno, pues hasta aquí habíamos visto también lo de metalenguaje. Bueno, de hecho este es un caso de Matoti, ¿no? Que es ya totalmente, tiende a la abstracción. Y bueno, pero también como es muy interesante que el cómic europeo plantea mucho esta estructura clásica, ¿no? De las calles y pisos, ¿no? La separación de viñetas también es como algo cultural, ¿no? Esta separación de paneles y una línea blanca, ¿no? Que separa los paneles. Y vemos como en otras culturas las viñetas prácticamente se están fundiendo, ¿no? Unas y otras. Y bueno, aquí un poquito hacer como
plantear el tema de la gráfica, cómo es una suma de elementos. Dice, de la gráfica toma los elementos como la construcción de página. Alitzel dice, Patricio Beteo también hace mucho iconización. Si entendí bien, ¿de qué va la iconización? Sí, sí, pues iconizar es como un dibujo se convierte en, un recurso se convierte en otra cosa, ¿no? En este caso un dibujo se convierte también en viñeta, ¿no? Aquí el borde de la viñeta se convierte en un estambre, aquí se convierte en una ventana, o aquí se convierte en como salir al patio, ¿no? A salir a otra dimensión, ¿no? Iconizar es que también el globo de imaginación, en el caso de este dibujo, de esta viñeta de Quino, es tan fuerte que rompe la cárcel, ¿no? Es el sueño de un preso, nada más que no se alcanza a ver mucho. Y bueno. Sí, respecto a la iconización, no sé si haya, esto lo vamos a estar viendo constantemente, pero ahorita yo quisiera que también estuviéramos pasando a todo esto, ¿no? Del tipo de personaje, que también es importante. Y bueno, entonces, tipos de personaje. Este capítulo busca plantear en inicio una reiteración que se ha realizado a lo largo del libro y gira en torno a la concepción de que absolutamente todos los elementos que hacen mover la historia son personajes, sean humanos, ambientes, circunstancias, objetos y relaciones. Y bueno, ya vimos el caso del viaje, en el que el modo o ambientes también puede llegar a conformar un personaje, ¿no? También debe reiterarse la información en torno a que cada uno de los elementos denominado personaje debe tener una función o misión concreta dentro de la historia. Es decir, lo que tenga que realizar dentro de la historia debe tener una finalidad y no dejar que ningún elemento quede divagando, ya que es en estos aspectos cuando llegan a quedar hilos sueltos o tramas sin resolver, aun siendo aparentemente importantes. Se recomienda consultar a fondo los capítulos adecuación estilística, que estos son importantes. Yo quería que los revisáramos. No creo que hoy, porque hay otros temas que son como piezas más elementales, y todos estos recursos de adecuación estilística, ingeniería y otros más, ya es como una especie de manual, a diferencia de estos otros capítulos, ¿no? Y bueno, de una forma más rápida, pues 3 aspectos de caracterización del personaje, pues es el aspecto psicológico o personalidad, que le denominan también etopeya, que son las características internas o no visibles del personaje. El B, aspecto físico o prosografía, que distingue las características externas o visibles del personaje. Y el aspecto mixto, prosopopeya, que distingue las características internas, no visibles, como las internas, no visibles, como externas del personaje. Por ejemplo, puede ser que alguna característica física se refuerce con su forma de ser del personaje, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, Goliat, que es un gigante y a la vez este tipo de características, casi siempre ponen que los gigantes son agresivos, ¿no? Por poner un caso, ¿no? ¿Qué pasaría si al personaje le quitamos esa característica de gigante a una estatura normal o menor, ¿no? Entonces vemos que también dentro de la caracterización entra estos recursos que vimos de adjetivación icónica y sustantivación. ¿Qué tanto es necesario que un personaje tenga tales o cuáles características, ¿no? Niveles de realismo o iconicidad.
estilo de representación del personaje y ambientación, creación de un mundo, 1, credibilidad, ambientación, 3, estilo o referencia estética. Y entonces, este es un recurso que definitivamente marca una diferencia en cuanto a la posibilidad de reforzar o desvirtuar un proyecto en lo que se refiere al aspecto visual. Pues esto que ya planteamos, que el grado de realismo va a influir mucho, y regresamos a un tema que vimos al inicio de las sesiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a una librería y comenzamos a hojear novelas gráficas, y algunas las descartamos casi desde que vemos la portada, nos llama la atención, pero comenzamos a hojear la novela gráfica y no nos convence, ¿no? Es como parte de esto que menciona Daniel Barbieri, ¿no? Que tanto el proyecto de la novela gráfica se adaptó a nosotros o nosotros a la novela, ¿no? ¿A qué grados incluso dentro de la industria llega a automatizarse? Que en el fondo ya no importa, ¿no? Solo es dibuja, ¿no? Y ya no hay una creación, una ambientación creíble, ¿no? Del proyecto. No sé qué opinan al respecto, porque creo que esto es incluso como un tema de debate, ¿no? Hay gente que dice, no, es que pues un ambiente, incluso vamos a llegar a un tema que habla sobre lo matérico, ¿no? También el material habla, el estilo de línea habla, ¿no? Un estilo de línea remite incluso a una cultura, ¿no? En el caso del dibujo del cómic, de hecho, no he encontrado como tal libros que hagan una taxonomía o clasificación de los tipos de línea. No hay, ¿no? He encontrado la línea limpia, línea clara, línea nueva, línea atom, y finalmente son culturas, ¿no? Como en esos tipos de línea, no sé cómo se llama el tipo de línea del cómic americano. ¿Alguien recuerda? Y bueno, es un tema complicado, no, en cuanto a que requiere una investigación que yo no puedo realizar. De hecho, pues parte también de todo este proyecto es sugerir un departamento de investigación, ¿no? Para gente que quiera hacer investigación en torno a esto, gente que quiera hacer su proyecto de titulación, ¿no? Por ejemplo, en todo esto, ¿no? Vemos que hay muchas líneas posibles, ¿no? Y bueno, entonces, pues sí, es ahí un tema de debate, ¿no? En algún momento alguien planteó en otro taller que hubo un dibujante que hizo una novela gráfica sobre la Revolución Mexicana, pero en manga. La estética era en manga, estilo de manga. Y lo que dicen que no, el proyecto como que no tuvo mucho, ¿cuál es la palabra? Impacto. Impacto. Y pues fue este caso como un ejemplo de estudio de pues qué fue lo que pasó, ¿no? Tal vez se hubiera reforzado mucho más si en lugar de utilizar la estética o el dibujo manga, hubiera recurrido a la estética de la gráfica mexicana, ¿no? Porque vemos que finalmente un estilo de representación también remite a una cultura y todo esto, ¿no? Y bueno, pues de esto habla este capítulo, el capítulo 29, que plantea también que es el desarrollo de un personaje, pero también el modo de representación en el que se va a desarrollar. Y bueno,
Y aquí se plantea, este es un recurso, el niveles de realismo y conicidad, este es un recurso que definitivamente marca una diferencia en cuanto a posibilidad de reforzar o desvirtuar un proyecto en lo que se refiere al aspecto visual, razón por la cual se aconseja no subestimar ni pasar por alto este tema. Uno, credibilidad. Como su nombre lo indica, la narrativa gráfica se expresa mediante imágenes y ese es lo visual donde se requiere generar una ambientación creíble para nuestro proyecto narrativo, ya sea que se trate de ficción, diégesis, hacer creíble o verosímil un discurso, o bien no ficción, que es la mímesis, hacer lo posible por acercarlo a la referencia real. Por ejemplo, en el libro de Elena Bernstein, habla de la metadiégesis, es en sí pues una metaficción, ¿no? Entonces, bueno, aquí comenta Alfredo, pues creo equívocos los códigos visuales del manga con un tema muy nacionalista. Y eso me recuerda que se quiso hacer un cómic sobre los cuentos de Rulfo, pero a la fundación se le hizo de mal gusto o que el cómic no era alta cultura. Pues sí, es un tema también complejo, ¿no? Porque aún al año que estamos, 2021, se sigue considerando por muchos funcionarios el cómic como un producto de distracción, pero pues es más, es que incluso es un tema complejo, ¿no? Que se tiene que matizar porque también puede, sí, sí es que mi tesis, bueno, mi proyecto de titulación fue sobre cómo fundamentar teóricamente todo este aspecto para que pudiera plantear el tema de novela gráfica y no tanto libro de artista, porque finalmente hay algunas indicaciones, perdón. Bueno. Sí, aquí plantea también Oscar, ya mejor ni les hablo del cómic tipo manga de Rebelde. Y bueno, pues sí, es complejo porque finalmente yo no estoy en contra de la estética del manga. Finalmente hay muchos proyectos o proyectos editoriales que, no sé si alguien recuerda el nombre de este proyecto editorial en el que consistió en que muchos libros clásicos los hicieron manga. Por ejemplo, el caso de El Capital de Marx. No recuerdo qué otros. ¿Alguien sabe de ese proyecto que hacía la versión manga? Y pues fue muy interesante porque ya desde un inicio se parte de que el manga es una forma en la que se está contando. La Divina Comedia también. Sí, sí, muchos clásicos, ¿no? Sí, aquí está planteando María, sí, Maquiavelo, la Biblia, sí. Sí, ojalá también puedan verlos. Entonces, finalmente es una contradicción a lo que estoy diciendo de que la Revolución Mexicana la plantean en manga, pero aquí una editorial decidió hacer libros clásicos en versión manga, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, no? Finalmente es... Es que creo que parte desde que para conocer el manga necesitas conocer bien el idioma japonés. Y por lo menos yo que tuve la oportunidad de ver muchos proyectos desde el año 2000, la verdad es que la gente cree que manga es el dibujo cuando, como usted mismo lo menciona, se tiene hasta otro tipo de narrativa, una que no se conoce aquí en Occidente y que la verdad la gente cree que solo es dibujar.
parecido al japonés cuando no es así. Sí. Es como, esa es la confusión que tiene mucha gente. Por eso mucha gente tampoco lo acepta del todo cuando se ven proyectos así, porque inmediatamente se nota que es un manga hecho en Ah, Occidente, no, sí. no tienen los conceptos que, por ejemplo, allá en las escuelas del manga en Japón te enseñan muy diferente a narrar una historia. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos con que es otra cultura y primero hay que aprender culturalmente cómo es antes de intentar hacer referencia. Perdón. Perdón. Sí, Elia, sí es muy interesante todas perdón, leo ya lo que me faltan las palabras, um, cada género, como se planteó un poquito hace rato, cada género de cómic o de manifestación en narrativa gráfica, como lo es el manga, requiere una especialización como tal, ¿no? De hecho, he platicado también con algunos investigadores de manga que incluso todo lo que yo podría estar planteando aquí dicen, pues sí, pero en el caso del manga hay un propio discurso, argot y terminologías, y ellos tienen su propia teoría acorde a cómo se desarrolla un manga, ¿no? Y creo que está muy bien porque eso habla de un grado de especialización que ha desarrollado el manga a lo largo de toda su evolución histórica, ¿no? Y que incluso algo muy interesante que también se plantea en el libro es que algo que también ha pasado en todos los tipos de narrativa, historieta, banda de cine, manga, es que en todas ha habido una ruptura, ¿no? Ha habido una línea de trabajo que ha tendido hacia lo industrial, en lo que tiende a ser como una mecanización, automatización, y también hay dibujantes que dicen, oye, espérate tantito, yo voy a hacer mi propia versión autoral, ¿no? Y también en el manga hay una ruptura, ¿no? Sí, Luis. Sí, bueno, pues nada más como para complementar lo que habían dicho, pues justo, o sea, como que, o sea, acercarse al manga o querer hacer manga, pues sí requiere como entender incluso como parte de la cultura japonesa, que está como muy, como muy invertida ahí en el manga, o sea, como de la idiosincrasia japonesa es totalmente, ¿no? Y creo que depende también mucho como del estilo, ¿no? Por ejemplo, o sea, el manga tiene como sus reglas, su estilo, o sea, por ejemplo, el cómic francés igual, ¿no? El cómic italiano igual, el cómic latinoamericano igual, o sea, como que cada uno tiene como sus reglas, su estilo, o a veces incluso tú ves el dibujo y dices, ah, este cómic es de tal lado, ¿no? Porque se ve el dibujo y sí, ¿no? O sea, tiene ya como un estilo muy definido, igual muchas veces como en la ilustración, a veces también hay como esa carga estilística, pues que tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con muchas cosas. Y sí, creo que también justo como la idea como de hacer esos proyectos como de clásicos o de cuestiones históricas en manga, me parece que no es mala intención, pero creo que lo hacen, creo yo pensando tal vez que puede ser como decir, ah, lo hacemos en manga para que sea más popular, ¿no? Que sea más reconocible, pero pues no, digamos como que no cumple con la función, ¿no? O sea, creo que tú nos habías mostrado como un cómic que era como hecho en grabado, ¿no? Y creo que era también como de la revolución. O sea, creo que eso es más interesante, ¿no? Que ver como un estilo manga, no sé, se me hace chistoso, pero pues es como esto, ¿no? Como estas cosas como que hacen como prehispánicas, pero tienen como cánones de superhéroes gringos
o los quieren hacer como manga, entonces es como muy raro, ¿no? Es como extraño y bueno, para mí personalmente siento como que no funciona. Y pues ya, nada más eso. Gracias, Luis. Gracias. Sí, de hecho, alguien también recomendó en una sesión pasada checar el canal de Luis Gantus. Él hace algunas reflexiones en torno al cómic y de hecho tiene algunos episodios que tratan sobre... El último que recuerdo, lo iba a subir al grupo, pero como me hice un poquito la idea de no saturarlos tanto, pero yo espero en esta sesión sí subirlo, porque primero, yo prefiero mejor primero hablarles del material que voy a subir en lugar de estarlos saturando, ¿no? Y se llama La Era del Hielo del cómic. Y habla precisamente de cómo con este contexto de la pandemia ha habido una aceleración de la producción de narrativa gráfica a un grado tal en el que ya no se está apreciando tanto lo que va surgiendo porque se ha ido acelerando, ¿no? ¿Querías mencionar algo, Luis? No, perdón, dejé la mano levantada, perdón. Y sí, pues creo que es muy importante esto, ¿no? Creo que es muy importante una conclusión que hace Luis Gantus. Pues hay que detenerse un poquito y desacelerarse y considerar hacer una obra de calidad en lugar de una obra que por salir de manera precipitada, pues no se va a valorar, ¿no? Y es esto que planteábamos principalmente, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener flexibilidad de buscar una ambientación acorde al discurso que vamos a plantear, ¿no? Y bueno, pues sí, ya ahorita ya nos pasó el tiempo, pero yo espero en esta semana subir el segundo bloque de tareas ya a modo de como pues más en orden de todo lo que se ha platicado, ¿no? Algunas tareas se han sugerido más como dentro de la sesión, pero creo que no hay como mejor enviarles un PDF, ¿no? Y bueno, en lo posible, pues les sugiero que puedan revisar esto en cuanto a cómo lo visual, que estamos planteando esto del cómic de vanguardia, ¿no? Yo quisiera enfatizar mucho eso, tener la posibilidad de complejizar un dibujo, un tipo de dibujo, un tipo de ambientación para que ese cómic no pase como otras 1000 propuestas que se están haciendo de manera automatizada, ¿no? Sea, como dicen, un cómic que se pueda disfrutar, el dibujo, que el dibujo te quede como una estampa ahí en la mente, ¿no? Creo que es como algo que va incluso como pues en contra de toda esta aceleración que ha habido, ¿no? Mejor hacer algo que esté más reflexionado, más trabajado, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Voy a subir esa plática porque fue a partir de un artículo que publicó Álvaro Pons, un teórico de cómic en español, perdón, de España, que es también como una eminencia, ¿no? En la investigación del cómic. Y él lo plantea en el caso de España, ¿no? Aún así plantea que en el caso del manga es una industria que a diferencia de otras que están un poco más en declive, el manga ha continuado pues manteniendo calidad, ¿no? Tal vez porque hay algunas pues reglamentos implícitos, ¿no? De cómo debe hacerse. Y bueno,
Pero sí, ojalá puedan checar también este capítulo de tipos de personaje, porque aquí se plantean los tipos de personaje como lo es el ficticio, simbólicos, históricos y autobiográficos, planos o tipos. Ahorita los vamos a... sí, Mariana. Redondos o caracteres, colectivos. Y bueno, incluso también una colectividad también puede configurar como tal un personaje, ¿no? Y bueno, es importante que chequen entonces esto, ¿no? Sí, Evaristo. Tipos de personaje ficticios, bueno, principales, bueno, desde tipos, tienen 2 dimensiones. La funcional son el motor de la acción al interactuar con el tiempo, el espacio y el resto de los personajes, o caracterizadora, que presentan una serie de rasgos y características que los definen y posicionan dentro de dicha acción. Pero aquí podemos ver que finalmente si todo es personaje de la historia, y regresando a la metáfora del armado de un reloj, de una estructura de reloj, vamos a ver que cada uno como tal va a suponer una función muy específica. ¿Y qué pasa si en lugar de que lleve solo una rondana, ponemos 10 rondanas? Pues tal vez no, nos van a sobrar piezas, o etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver que cada personaje debe tener una función específica, ¿no? Y bueno, aquí a un grado tal que aquí están planteando que debe tener una característica que es ser funcional, ¿no? Y dentro de otro rubro de características, principales, son aquellos que soportan la mayor parte del peso de la acción. Pueden ser protagonistas, coprotagonistas o antagonistas. No sé si les ha pasado ver algunos cómics o incluso películas en las que casi todo el tiempo está el personaje principal o protagónico en primer plano. Llega a ser una narración en la que te empieza a aburrir. ¿Por qué? Porque son planteamientos o guiones en los que solo se planteó un personaje y no se planteó otros personajes que desahoguen un poco la visión de un solo personaje, ¿no? Tiene que haber una serie de personajes que vayan complementando, ¿no? Que en este caso son los secundarios y terciarios, ¿no? Que en el caso de los secundarios tienen una participación menor y actúan como complemento de las principales. Terciarios, también llamados comparsas o figurantes. Bueno, esto es el campo de la literatura, pero pues aún así puede ser de mucha utilidad aquí, ¿no? Y ocupan una posición inoperante dentro de la progresión de la acción, aunque sí pueden contribuir a la ambientación y a la creación de la verosimilitud. Ejemplo, los habitantes de un pueblo. En otro bloque de clasificaciones, tipos de personaje por la importancia de su naturaleza. Ficticios, son personajes que no han existido en la vida real. Es el caso de la gran mayoría de los personajes que intervienen en los textos narrativos. B, históricos, personajes que han vivido en la vida real o que se generaron a partir de alguien que realmente existió. C, simbólicos, significan algo independientemente de su propia existencia como personaje y encarnan una cualidad o valor que en ocasiones hasta se percibe como hasta con el nombre del personaje, ¿no? Veíamos el caso de Caperucita, ¿no? Que Caperucita encarnaría como la inocencia que puede ser transgredida, etcétera, ¿no? Es un caso de personaje simbólico, que es el caso de los cuentos clásicos, ¿no? Generalmente son personajes simbólicos y cada uno está cumpliendo una función muy específica de interacción con otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué valor creen que representaría el lobo o el leñador?
¿Alguien que quiera opinar? Depende, diría yo, cuestiones de perspectivas o qué valor le quiera dar uno mismo a estos personajes, ¿no? Porque podemos asociar, estamos aprendidos, pues, de que, no sé, Caperucita es la buena y el lobo es el malo. ¿Qué pasa si giramos un poquito eso, no? Todas estas cuestiones que ya hablamos de los antihéroes, entonces, quiera que no, también es igual trabajo de personaje. La pregunta, o sea, que qué valor representa, pues los que uno quiera, depende la historia que querrásemos contar, punto. Sí, pues una actividad que se sugiere es que vean qué pasa si a cada personaje le adjudican un valor simbólico, ¿no? ¿Creen que pueda funcionar mucho mejor o puedan potenciarlo aún más al enfrentar un personaje que simbolice, por ejemplo, la paz con el personaje que significa guerra, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y es ahí cuando los personajes dejan de ser planos, porque cada uno está cumpliendo con una función muy específica. Y bueno, entonces, en la modalidad de autobiográfico, el protagonista es también el narrador del relato. Y bueno, también ha habido algunos casos de los proyectos en los que se les ha sugerido que incluso usen un alter ego, ¿no? Creo que a veces el alter ego les ayuda como a liberarse, ¿no? No decir, bueno, este personaje me... ¿no? Y bueno, entonces, otro bloque de clasificación, tipos de personaje por su importancia en profundidad psicológica. A, planos o tipos, están poco elaborados y suelen comportarse siempre de la misma manera. B, redondos o caracteres, son contradictorios y difíciles de encasillar en actitudes prefijadas. Poseen muchos rasgos o ideas y profundidad psicológica. Contribuyen a crear tensión narrativa. Hacen avanzar la acción y evolucionan a lo largo de la historia. Colectivos, es el que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando se reúne un grupo de personajes que solo puede ser explicado colectivamente, ¿no? Ahorita solo recordé de momento como colectivo algo que está, no sé. No sé, esto también se sugiere, ¿no? Que ustedes busquen algún ejemplo de cada uno, ¿no? Para que quede como más claro e incluso ver qué pasaría si intento generar un personaje colectivo a manera de experimento en mi proyecto, ¿no? Y bueno, como dice aquí, ¿no? Hay personajes que detonan acciones y hay otros que aquí, pues sí, aquí se plantea de esta forma, como poco elaborados estos personajes, pero en realidad yo creo que cada personaje cumple con una función muy concreta, ¿no? Entonces aquí esto de poco... yo traté de tomar esta referencia de este teórico. Es Antonio Martín Infante, porque así él lo escribió, pero yo creo que cada personaje cumple una función muy específica, ¿no? Aunque aquí él pone que es como menor, ¿no? Personajes que no tienen mucha... Es como fichas de un dominó, ¿no? Hay algunos que detonan la acción y hay otros que simplemente conforman como una parte más fija, ¿no? Y que solo a partir de los elementos fijos te vas a dar cuenta de que se detona una acción, ¿no? Si todos estuvieran en movimiento no te vas a dar cuenta que uno detona una acción. Ok. Y bueno, entonces, sí, y bueno, en cuanto a las actividades que se sugieren, pues es hacer una reflexión en torno a los tipos de personajes encontrados en historietas
Y después de hecho esto, identificarlo a partir de las descripciones propuestas. Sí, pues se sugiere tanto revisar materiales, tanto de cine como de novelas gráficas, y ver qué tanto incluso podemos tomar como referencia ese tipo de personajes para tomarlos y usarlos en nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengan hasta aquí algún comentario. Vamos a estar viendo, yo espero que estos ya son capítulos que requieren estar viendo o haciendo revisión de imágenes, pero yo espero que ya los comiencen a revisar ustedes, porque ya implica más como parte de lo que es la semiótica, y es parte de esto lo que enriquece muchísimo un proyecto de narrativa gráfica, ¿no? Aquí se plantea lo del efecto monografía, ¿no? Que si dibujamos, si escribimos en el cuadrito en la didascalia o cartucho del narrador, y la manzana cayó, y ponemos que una manzana cae, ¿no? Ese es como, según algunos teóricos, la peor forma de resolver un cómic, ¿no? Hacer redundancia. Y bueno, a un grado tal que varios teóricos proponen diversas modalidades de transición, ¿no? En este caso de viñeta a viñeta, aquí se plantean 14 tipos de modalidades que pueden existir, ¿no? Yo todo esto, espero hacer en esta semana esto. Yo espero enviarles el segundo bloque, y enviarles este capítulo con ejemplos visuales. Yo me comprometo a eso, porque, pues sí, eso es parte de lo que yo ya no pude concluir en el libro, porque yo ya estaba muy abrumada, ¿no? Como fue un proyecto bajo presión, y sí me tuve que tomar una pausa. Pero sí, esto se los voy a enviar en PDF con ejemplos, pero de momento ojalá ustedes lo puedan ir revisando. Y cualquier duda, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues creo que ya nos despedimos, y muchas gracias por su tiempo y atención. Bueno. Y gracias, Anabel. No, de qué, al contrario. Gracias por sus comentarios y preguntas. Gracias. Gracias a Bueno, ti. cuídense. Hasta luego. Buenas Cuídense, noches bye. a todos. Gracias. Hasta luego.